¿Te faltan horas al día? ¿Tienes listas interminables de cosas por hacer del blog, estrategias, redes sociales, etcétera, pero no sabes por dónde comenzar? Y cuando acaba el día, ¿sientes que no has sido nada productiva y que no has hecho todo lo que tenías por hacer? Lo sé, eso frustra y mucho, pero no te preocupes que hoy voy a ayudarte a solucionarlo. No puedo hacer que haya días de 48 horas, pero sí que puedo ayudarte a planificar el trabajo de la semana, para que puedas tachar el máximo de cosas de tu lista de tareas por hacer. Y ojo, quédate hasta el final porque podrás descargarte de manera totalmente gratuita la plantilla que utilizo y que me ayuda en la organización. Hola, mi nombre es Isabel y a través de mi web, formaciones y por supuesto de este canal de YouTube voy a ayudarte a crear un blog que genere ingresos suficientes para que puedas disfrutar de más flexibilidad y tiempo libre para viajar, estar con tu familia o lo que tú quieras. Encontrarás recursos gratuitos y consejos sobre monetización, estrategias, blogging, email marketing, redes sociales y planificación que si pones en práctica te puedo asegurar que funcionan. Y antes de continuar, sobre todo, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. A menudo recibo mails donde me preguntáis cómo lo hago para sacar adelante el trabajo de mis blogs. Y aunque utilizo varios métodos, hoy quiero centrarme en la organización semanal. Debo confesarte que soy una persona muy organizada y metódica. Saber qué debo hacer en todo momento me aporta mucha tranquilidad. Además veo que todo fluye mucho más fácilmente. Las pocas veces que no me he planificado me doy cuenta que navego. Voy saltando de una cosa a otra, con el móvil en la mano. En resumen, que pierdo el tiempo en internet. Pierdo el tiempo en cosas que no me dejan avanzar en mi negocio y por supuesto que no me aportan ingresos. Así que en vez de agobiarme o estresarme por no llegar a todo lo que debería, o arrepentirme de haber tomado la decisión de trabajar por mi cuenta, cuando yo en realidad lo que quería era tener más tiempo libre y poder gestionármelo como yo quisiera, me di cuenta que la solución era estructurarme la semana. Te confieso que yo soy un poco vintage y que todavía utilizo agendas como esta de rifle que me compré hace muy poco en uno de mis viajes a Nueva York. Pero además tengo mi arma secreta, una herramienta llamada Trello. ¿Has utilizado Trello alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios que me gustaría saberlo. Me encantan las herramientas clásicas, pero reconozco que son algo limitadas. Así que solamente las utilizo para tareas muy concretas. En cambio, Trello es muy versátil, ya que me permite anotar tareas, desglosarlas, adjuntar archivos, marcar fechas de ejecución, asignar colaboradores, hasta incluso tiene aplicación móvil, así que puedo utilizarla desde cualquier parte. Es por todo esto que se ha convertido en mi herramienta perfecta para planificar. Pero no te preocupes si nunca antes has utilizado Trello porque hoy voy a explicarte cómo funciona. Puedo asegurarte que después de ver este vídeo, Trello se va a convertir en tu mejor aliado. Pero antes de comenzar, quiero compartir contigo algunas premisas básicas que a mí personalmente me ayudan muchísimo. Lo primero de todo, me organizo la semana los viernes. De esta manera, el lunes ya puedo empezar a trabajar y sé lo que tengo que hacer. Si no lo hago así, el lunes doy palos al aire y me paso el día haciendo listas. Así que los viernes lo último que hago es coger todas aquellas listas que he ido creando durante la semana y las paso a Trello. En segundo lugar, priorizo las tareas que tengo por hacer. Hay tareas que pueden esperar 7 días y otras que el lunes deben acabarse. Para ello utilizo la opción de colores que me ofrece Trello y marco en rojo aquellas que son más urgentes. Hace un tiempo escribí un post sobre la gestión del tiempo y cómo diferenciar las tareas importantes de urgentes. Te sugiero le eches un ojo porque seguro te ayudará a priorizar. Otra cosa, en tercer lugar, que tengo muy en cuenta a la hora de planificarme la semana es la energía y la creatividad. Por ejemplo, yo soy una persona de mañanas y de 8 a 2 del mediodía son las horas en las que más trabajo puedo sacar. Por las tardes suelo editar vídeos, fotografías, planificar las redes sociales, tareas más livianas que no me requieren tanto esfuerzo mental. En cuarto lugar, es una decisión que tomé hace tiempo y no pudo ser más acertada. Contesto el correo solamente una vez a la semana o máximo 2. Estar pendiente a todas horas de mirar el correo o de contestar me hacía perder muchísimo tiempo. Así que solamente contesto en un corto plazo de tiempo aquel correo que es urgente o bien que se puede traducir en más ingresos. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanto hablar y ahora sí, vámonos a Trello. Bueno, ya estamos en la página de Trello. Para acceder a esta página tienes que venir a trello.com. Como verás, esta herramienta tiene diferentes planes de precio, pero para lo que queremos hacer, con el gratuito tenemos más que suficiente. Yo sinceramente no pago los planes ni de Business ni de Enterprise. Y en el plan gratuito te deja un Power Up, que te enseñaré luego qué es, a crear tableros, listas, etc. Y adjuntar archivos de hasta 10 megas. Como digo, con este plan es más que suficiente. El siguiente paso es registrarse
introducir tus datos y listos. Este que ves aquí es mi escritorio de Trello. Si es la primera vez que accedes a Trello, pues evidentemente lo tendrás todo vacío. Yo con el paso del tiempo he ido creando tableros que necesitaba y tú puedes crear los que tú necesites. Un tablero equivale a un proyecto. Como veis, aquí tengo uno de creación de cursos, el de la quinta, lanzamientos, el de mamá, otras webs que tengo, otros proyectos y productos digitales. Trello tiene 3 componentes principales: los tableros, que es esto que estás viendo aquí, las listas y las tarjetas. Pero no te preocupes porque te lo voy a mostrar absolutamente todo. En este caso accedo a mi tablero de la quinta con Blicker. Esto que ves aquí son las listas. Puedes tener tantas listas como quieras. Yo lo que hago es añadir en la primera lista las cosas que tengo por hacer y aquí tengo de todo. Los posts del blog, los vídeos, las fotos que van a Instagram, etc. Y a partir de aquí lo que hago es dedicar un día en exclusiva a una tarea. Es decir, por ejemplo, los lunes podría ser estrategia, los martes debería ser, por ejemplo, creación de posts del blog, los miércoles fotos para Instagram y así de manera sucesiva. Cada tarjeta, que es esto que estás viendo aquí, pertenece a una categoría. Las de color verde son los posts del blog, las de color amarillo son los vídeos que van para YouTube, las de color azul son para Instagram. ¿Y cómo se crean? Pues muy sencillo. Vienes aquí, le dices añadir una tarjeta, pones el título, por ejemplo podría ser este mismo que tengo aquí a mano izquierda, para que veas cómo se hace, y intro. Como vemos solamente deja el título, pero aquí a mano izquierda tengo una foto, tengo un color, así que vamos a editarla. Para editarla y completar esa tarjeta, hago clic sobre la propia tarjeta y ahora sí accedo dentro de ella. Aquí ya me dice que pertenece esa tarjeta a la lista del lunes porque la ha creado desde la misma tarjeta de lunes. Puedo añadirle una descripción, añadir comentarios, añadir miembros a esa tarjeta, es decir, si tuviéramos un equipo de trabajo y esto fuera un trabajo en grupo, podría no solamente hacerlo yo, sino también podría hacerlo con más personas. También puedo añadirle las etiquetas, los colores que te he comentado antes. Puedo añadirle un color para cada tipo de tarea que tengo que hacer. Puedo añadir checklists, ponerlo en vencimiento y adjuntar archivos. Pero voy a mostrártelo desde dentro. Cierro esa tarjeta y me voy a una que ya tengo creada, esta primera, para que veas bien cómo la he hecho. Como digo, lo primero que hice fue añadirle el título. Y ya me pone aquí que pertenece esa tarjeta a la lista de cosas por hacer. Le he añadido un color, aquí en etiquetas, porque el color verde es el que tengo asignado a los posts del blog. Además aquí, como estás viendo, tiene una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que este post tiene que publicarse en el blog. Para añadir la fecha simplemente tienes que venir aquí a vencimiento y seleccionar la fecha en la que se publica y también la hora y guardar. Seguidamente encontrarás la fecha que has asignado aquí. Si tuviera que hacer comentarios o añadir algún tipo de descripción, podría hacerlo directamente desde aquí. Una vez lo tuviera escrito, como por ejemplo comentario, le digo guardar y listos. Lo que suelo hacer también es añadir, adjuntar en este caso, la imagen que va para el post. Aquí solamente hay una, pero podrías añadir todas las que quisieras. Para añadir imágenes simplemente vienes aquí a adjunto, seleccionas el destino que tú quieras, por ejemplo puedes subir fotografías desde tu ordenador, las seleccionas desde tu archivo y las subes. Además, una vez que la hayas subido, puedes asignar cualquiera de las fotografías como portada de la tarjeta, como esta que ves aquí. ¿Qué más cosas puedo hacer con esta tarjeta? Pues crear checklists, que es algo que me encanta hacer. Para crear una checklist simplemente haces clic aquí en checklist, le das un nombre, añadir y se te crearía una checklist en blanco. Yo lo que he hecho ha sido añadir todas las tareas que debo hacer para esta checklist, para completarla, como por ejemplo podría ser el título, subtítulos, imágenes, fotografías, etc. Para añadir elementos, vienes aquí y le dices otro elemento, por ejemplo, me lo invento, le digo añadir y quedaría aquí asignado en la checklist. A medida que lo vas haciendo, que ya tienes fotografías listas, lo tachas y te va marcando el progreso de esta checklist. Si dices, ostras, me he equivocado, este elemento no quiero ponerlo aquí, vienes aquí a los 3 puntitos y le dices eliminar. Si por A por B dices, no voy a hacer este post, quiero eliminarlo, quiero eliminar esta tarjeta, muy sencillo, vienes aquí a compartir y más, le dices eliminar y listos. Si no quieres eliminar la tarjeta, también puedes archivarla. En resumen, cada tarjeta equivale a una tarea que tengo por hacer.
El siguiente paso, una vez tengo todas las tareas o tarjetas creadas, en la columna de la izquierda de cosas por hacer, lo que hago es distribuirlas a lo largo de la semana. Yo tengo una manera particular de trabajar y es trabajar por lotes. Es decir, dedico un día en exclusiva a hacer una tarea en concreto. Por ejemplo, el martes podría ser el día que dedicara exclusivamente a crear post. Como ya he creado las tarjetas aquí a mano izquierda y las he añadido a la columna de cosas por hacer, lo que hago ahora es arrastrarla al martes. Y eso es lo que haría con todos los posts del blog. Los miércoles, por ejemplo, podría ser el día que creara vídeos para el blog. Y hago lo mismo, las arrastro. El jueves, las publicaciones de Instagram. Y los viernes como tarea me voy a poner a actualizar el planning de Nueva York. Así que lo arrastro hasta el viernes. El lunes, como te digo, haría, por ejemplo, estrategia, contestar emails, facturas de clientes o lo que tú quieras. Yo he creado listas de lunes a viernes, pero si tú quieres añadir más listas sobre otro tipo de temática o más días de las semanas, simplemente vienes aquí, le dices añadir otra lista, le pones en este caso el nombre de sábado y le dices añadir lista. Trello me encanta porque me permite organizarme muy bien el trabajo y sobre todo añadir a cada tarjeta todo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, como te he comentado, a la hora de crear un post no solamente puedo desgranar todas las tareas, sino también puedo añadir fotografías, ponerle un vencimiento, añadir colaboradores, etc. Y si recuerdas, hace unos minutos te comentaba que Trello en el plan gratuito nos dejaba añadir un Power Up. ¿Y qué es esto? Lo vas a ver ahora mismo. Cierro la pestaña y me voy aquí a mostrar menú. Hago clic sobre Power Ups y aquí tienes un montón de opciones que puedes añadir, en este caso, a tu tablero de Trello. Recuerda, en el plan gratuito solamente una opción. La que más me gusta y te recomiendo es la de calendario. Le digo añadir, salgo de aquí y vas a ver lo que ocurre. Hago clic sobre calendario y todas las tareas que he ido creando, a las que por supuesto le he añadido una fecha de vencimiento, me aparecen en este calendario. De esta manera y de forma muy visual sé exactamente qué es lo que va a salir publicado cada día de la semana. En resumen, no solamente me permite organizarme con antelación, sino que además, si le añado una fecha a cada tarjeta, desde el calendario puedo ver qué saldrá publicado en mis blogs y redes sociales. Bajo este vídeo te dejo el enlace de este tablero que estás viendo para que puedas importarlo a tu perfil de Trello y utilizarlo. De esta manera no empezarás desde cero y te será más fácil empezar a trabajar. Y si te ha gustado este vídeo sobre Trello o te gustaría que compartiera más consejos sobre cómo organizar el trabajo del blog, dímelo en comentarios y sin problemas haré más vídeos como el de hoy. Un abrazo.